Buenas noches, estimados jóvenes. Vamos a continuar con nuestros temas. Y para los que me preguntaban sobre la música de fondo, es Mozart, son las bodas de Fígaro, pero va a ir cambiando. Pero espero que no los distraiga mucho, ¿no? Vamos a ver esta semana un poquito acerca de los conectores o marcadores textuales. Digamos que son elementos muy importantes para la redacción. ¿Qué sería de la redacción sin los conectores textuales? No me lo imagino, ¿no? Porque debemos de estar utilizándolos siempre, tanto para darles cohesión a los párrafos entre sí, como también internamente al párrafo. Y entonces decimos, ¿qué son los marcadores o conectores textuales? Son esos elementos de enlace gramatical que señalan la estructura, van marcando pautas. Si podríamos hacerlo, digamos, hacer una metáfora de los marcadores o conectores, podríamos decir que son, imagínense que son como el cemento, ¿no? Es como el cemento. Si vas pegando ladrillos, digamos, y esos ladrillos pueden ser las oraciones o pueden ser también los párrafos, ¿no? Entonces es lo que le da unión a las ideas, a la estructura interna tanto del párrafo como del texto, ¿no? Entonces existen muchísimos conectores, ¿verdad? Cumpliendo diferentes funciones. Tenemos conectores, por ejemplo, para introducir un tema. Tenemos, por ejemplo, esto que vemos aquí, pero existen más. Estos nada más son ejemplos. El objetivo principal de esto, tal o cual cosa, ¿verdad? Nos proponemos exponer tal cosa. Este texto trata de, nos dirigimos a usted para, o sea, ahí dependiendo qué es lo que estamos redactando, si vamos a elegir qué vamos a utilizar, ¿no? Veamos también, por ejemplo, para iniciar un nuevo tema. Esto es bien importante. Normalmente este tipo de conectores los utilizamos cuando vamos a iniciar otro párrafo, porque otro párrafo vamos a hablar tal vez de otro elemento siempre relacionado con el gran tema, pero este tipo de conectores no sirven para eso. Generalmente siempre ponemos coma, ¿verdad? Cuando ponemos esto ponemos coma. En algunos otros no vamos a poner coma después de la preposición, ¿verdad? Por ejemplo, en otro orden, con respecto a, por lo que se refiere a otro punto es, en cuanto a o sobre, el siguiente punto trata, etc. Entonces, esto va a depender de cuál es nuestro estilo. Aquí tenemos otro tipo de marcador para evidenciar orden o para resaltar orden en lo que estamos escribiendo. Primeramente, en primer lugar, de entrada, ante todo, antes que nada, o para empezar, o para distinguir, ¿verdad?, un elemento de otro. Ahora bien, no obstante, por el contrario o por lo contrario, sin embargo. Veamos esto para continuar sobre el mismo punto, así mismo, así pues, a continuación, entre otros. Para hacer hincapié o énfasis en algo, ¿verdad? En otras palabras, dicho de otra manera, vale la pena decir, destacar, resaltar, o hay que hacer notar, hay que destacar, esto es, etc. Esos elementos, los conectores, además de que van uniendo las ideas y van uniendo los párrafos también, dicen mucho de nuestro estilo. Nosotros vamos a utilizarlos, lógicamente los vamos a utilizar cuando el que corresponda, no se utilizan, digamos, arbitrariamente, no. Cada uno tiene una función, cada uno tiene un significado, y con base en eso los vamos a utilizar cuando sea pertinente,
no así arbitrariamente, digamos. Para finalizar un texto, ¿verdad? En conclusión, para finalizar, finalmente, si pues, etc. O para indicar tiempo, ahora mismo, simultáneamente, en el mismo momento, acto seguido, etc. Vamos aquí unos ejemplos, ¿verdad? María barre la casa cada día, incluso la friega, o incluso ¿qué sería? La lava, digamos. Aquí podríamos haber puesto María barre la casa, además la friega. No sé cómo hacer este ejercicio, pero investigaré cómo realizarlo. No sé cómo hacer este ejercicio, sin embargo, investigaré. A pesar de que éramos amigos, Juan me traicionó. Aunque éramos amigos, Juan me traicionó. No quiero saber nada más de ti. Por lo tanto, borra mi teléfono de tu número. No quiero saber nada más de ti. Así que, ¿verdad? Borra tu teléfono. Borra mi teléfono. Los dialectos son variantes geográficas de un idioma. Es decir, variantes de una misma lengua, que cambian según el lugar donde se utiliza. Podríamos decir aquí, los dialectos son variantes geográficas de un idioma. En otras palabras, variantes de una misma lengua, que cambian de acuerdo con el lugar donde se utiliza. Abandonó la dieta porque no perdía ningún kilo. Abandonó la dieta ya que no, ¿verdad? Perdía ningún kilo. Por gusto. Así como hoy que estamos en cuarentena, solo comer. Así que la dieta es importante. Al principio Dios creó a Adán. En un inicio, Dios creó a Adán. Con respecto al código de circulación, hay que saber qué significa cada señalita. En lo que respecta a o sobre el código de circulación, etcétera, ¿verdad? Vamos a hacer este ejercicio después, pero quería ponerles también este ejemplo. Los conectores son bien importantes para estructurar adecuadamente el párrafo. Tenemos aquí algunos ejemplos y algunos de ellos, digamos que el error está en utilizar mal los conectores no adecuados. Por ejemplo, en este, ¿verdad? Queda terminantemente prohibido el consumo de bebidas, comidas y otros. Asimismo, apagar sus celulares dentro del agua. Lástima que pues no puedo escuchar las opiniones de ustedes respecto a este ejemplo, ¿verdad? Pero aquí vemos que este conector, ¿verdad? Este conector está incorrecto, porque esto da a entender como que también queda terminantemente prohibido apagar los celulares, y no queremos decir eso, sino otra cosa. Entonces, cuando utilizamos mal un conector, podemos también caer en errores de redacción. Permítanme que se me está quedando sin batería. Bueno, tenemos por ejemplo esta recomendación y vamos a ir a ella y vamos a ver también la importancia también del uso de los conectores. Es aconsejable reducir el número de oraciones subordinadas, algo veíamos en el video anterior. Entonces, un párrafo no puede ser una sola cantidad ininterrumpida de letras, de palabras, porque pierde sentido el párrafo. Veamos este pequeño párrafo que está aquí y veamos qué le observamos y qué es lo que está mal.
se han tomado en cuenta las grandes brechas territoriales que existen en cada región geográfica con el objetivo de irlas superando paulatinamente, las cuales están, fíjense aquí, fíjense aquí, las cuales están impidiendo el desarrollo económico y social de la población, especialmente la de los pueblos originarios, ya que tienen menos posibilidades de acceder a los servicios sociales estatales debido a que habitan en zonas de difícil acceso, las cuales ya están siendo intervenidas como primera medida de desarrollo para estas comunidades. Entonces, esto es un ejemplo de cómo no se debe hacer los párrafos. Hoy que he estado revisando sus pequeñas redacciones en el foro, algunos me he dado cuenta que utilizan esta forma así, ¿verdad? Y esta forma no debe hacerse. Son ejemplos de lo que no debe hacerse. Aquí tenemos que ir estas ideas separándolas, porque aquí hay varias ideas planteadas como que fuera una sola mega oración. Entonces aquí lo que tenemos que ir haciendo es poniendo puntos y seguido poniendo puntos y comas, ¿verdad? O dándole una estructura tal que se entienda que ahí ha finalizado una oración y que inicia otra. Pero para darle la conexión a esas oraciones que vamos a separar, entonces ahí, en lugar de utilizar estas estructuras, estos relativos, estos pronombres relativos, ¿verdad? Entonces ahí utilizamos los conectores. Aquí bien podríamos hacer, sin intervenir mucho este texto, bien podríamos ir poniendo puntos o puntos y comas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se han tomado en cuenta las grandes brechas territoriales que existen en cada región geográfica con el objetivo de irlas superando paulatinamente. Aquí podríamos poner un punto y seguido, ¿verdad? Aquí, ¿cómo podríamos poner aquí? Aquí podríamos iniciar, ¿verdad? Con estas brechas, ¿verdad? Estas brechas están impidiendo o impiden el desarrollo económico social de la población, especialmente de los pueblos originarios, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, tienen menos posibilidades de acceder a los servicios sociales estatales. Aquí amerita otro punto, porque aquí empezamos ya con otra idea. Mira, aquí bien podemos poner punto y empezamos. Es el mismo párrafo, pero le vamos dando una estructura correcta, aquí, en donde no vamos a ir abusando de esto. Miren, las oraciones subordinadas, que este párrafo tal cual está, tiene mucho, o sea, sí está abusando ahí de las oraciones subordinadas. Aquí tendríamos que darle vuelta, ¿verdad?, a esta otra idea y utilizar aquí podríamos utilizar un conector textual y poner dicho sea de paso, ¿verdad? O es de destacar, ¿verdad?, que estas zonas, que son en su mayoría de difícil acceso, ya están siendo intervenidas como primera medida de desarrollo para estas comunidades. O sea, aquí tendría que estructurarse de diferente forma, poner un conector textual aquí, ¿verdad?, en esta parte, y podríamos hacer un punto y seguido, un conector textual ahí, dicho sea de paso, ¿verdad? Estas poblaciones ya están siendo intervenidas como primera medida. Entonces, los conectores textuales, aunque parezca algo irrelevante, pues sí tienen mucha importancia a la hora de redactar. Tenemos aquí esto se lo voy a subir, esta lámina, un pequeño ejercicio, ¿verdad?, para hacer, que hay varios conectores y hay espacios, y
les voy a poner la lámina para que ustedes lo resuelvan, pero no, esto aquí. Otros detalles que debemos tener en cuenta para redactar. O sea, aquí estamos, el gran tema es la redacción. Entonces, otros detalles muy importantes es cuando utilizamos el verbo haber, pero cuando estamos utilizando este verbo como verbo y no como auxiliar, ¿verdad? Esto aplica cuando lo utilizamos como verbo y no como auxiliar. Entonces, ¿qué vamos a decir de esto? Que siempre debe ir en singular, ¿verdad? Entonces, cuando decimos hubieron muchos estudiantes galardonados o golpeados, o hubieron muchos muertos, eso es incorrecto. Hubo muchos estudiantes galardonados, hubo muchos muertos, ha habido demasiadas dificultades, habrá quienes afirmen lo contrario, había ahí unas 100 personas, ¿ok? En singular, en singular. Diferente es cuando lo utilizamos como verbo auxiliar, esa es otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, decimos ellas hubieron comido en el pueblo. Pero ya sabemos que aquí está funcionando como verbo auxiliar. Siempre que el verbo haber va seguido de un verbo en infinitivo, sabemos que ahí se trata de un verbo auxiliar de un tiempo compuesto, ¿verdad? El verbo haber funciona como verbo auxiliar en los tiempos compuestos de todos los verbos, no importa la conjugación. Tenemos aquí también otra recomendación, el deber y el deber de. El deber significa obligatoriedad, mientras que el deber de significa es una posibilidad, una conjetura. Entonces, cuando yo digo tú debes estudiar, ustedes deben estudiar mucho para avanzar, ustedes deben estudiar mucho porque la vida sigue, jóvenes. Esto va a pasar, primero Dios, el coronavirus va a pasar y debemos seguir con la vida. Entonces, ustedes deben estudiar mucho. Pero, si yo digo deben de más el verbo, por ejemplo, tú debes de estudiar mucho por las noches. Yo veo a esos chicos que salen muy bien sus tareas, entonces yo digo, este chico debe de estudiar mucho, ¿verdad? Es una posibilidad, estoy conjeturando, estoy especulando. Entonces no es lo mismo. Y tenemos también el uso incorrecto de algunas preposiciones, ¿verdad? Atentará por atentar contra, ¿verdad? Colaborará por colaborar en, escapará por escapar de él, a la mayor brevedad por con la mayor brevedad, al extremo de por hasta el extremo de acuerdo a por de acuerdo con, en función a por en función de, a mi gusto por para mi gusto, en relación a por en relación con, y otros, ¿verdad? Tenemos esto, tenemos estas otras también, bajo mi punto de vista, por desde mi punto de vista, bajo la base de, por sobre la base de, iba acompañado con su abogado, por iba acompañado de su abogado. Y tenemos algunas locuciones incorrectas, ¿verdad? Como una vez que, por una vez, más el verbo. Este fenómeno lo llamamos el queísmo, ¿no? Una vez despierte, o una vez despiertes, hacemos la tarea, o una vez comas, salimos a pasear. No una vez que, ¿verdad? Comas, o una vez que despiertes.
Igual el dequeísmo, ¿verdad? A menos que trabajes, no subsistirás. A menos que estudies, no pasarás el grado. Eso es lo correcto. Y no a menos de que estudies o a menos de que trabajes. ¿Ok? Entonces son expresiones que debemos evitar y nos vamos a quedar hasta aquí. Y les voy a subir esta lámina para que hagan este pequeño ejercicio y nos vemos en la próxima.